Nosotros nos metemos ya en la entrevista que, como ustedes saben, tiene que ver con el patrimonio. El próximo 6 de diciembre se cumplen 30 años de la declaratoria de UNESCO del barrio histórico, precisamente para los vecinos el viejo barrio sur, pero barrio histórico como patrimonio histórico-cultural de la humanidad. Y por eso vamos a hablar con un entendido en la materia, con un especialista como el arquitecto Miguel Ángel Oriozola, a quien salemos los muy buenos días y la bienvenida. ¿Cómo te va, Miguel? Muy buenos días, Juan. Un saludo a la audiencia. Bueno, alguna vez me dijiste, quizás no sé si definirme como especialista en patrimonio, pero yo creo que sí, porque desde un tiempo a esta parte, o desde hace mucho tiempo, has venido interiorizándose, capacitándote, profesionalizándote en el tema, que es muy abarcativo, que es muy difícil de encorsetar, de encasillar, pero que inexorablemente para los colonienses es muy importante, ¿no? Sí. Digo, no me adjetivo, pero es verdad que estoy todo el día dedicado, claro, al patrimonio y el haber tenido a mi viejo realmente claro. Es como... ¿Te puso como una obligación? No, ¿No? para nada. ¿No lo sentiste así? No, para nada. Pero sí, obviamente, por la importancia que tuvo para Colonia, evidentemente estás muy cercano a todo el trabajo de tu padre, ¿no? Totalmente. O sea, yo iba desde niño. O sea, mañana tenemos una actividad en Fontaine Minelli que organiza el Rotary Club, ¿Sí? Un conversatorio sobre patrimonio, pero en particular sobre el portón de campo. Y yo destaco nuevamente, y van pasando los años, y cuanto más viejo me pongo, más valoro la obra de él. Colonia del Sacramento no hubiera sido lo que es si no fuera por mi viejo. No hay dudas. Eso está. Creo que todo el mundo coincide en eso, es unánime esa opinión, y a medida que más va pasando el tiempo, más se pondera ese laburo, ¿no? Se pondera, y capaz que se extraña también. Sí, ni hablar. Bueno, ¿qué es lo primero que te dispara? ¿Qué primera reflexión tenés de estos 30 años? Porque obviamente ha pasado mucho agua bajo el puente, con idas y vueltas, con sinsabores y satisfacciones, supongo, pero concretamente como coloniense y como defensor del barrio histórico, 30 años de esta declaratoria. Bueno, una pregunta que me puede llevar muchas horas, pero tenemos muy pocos minutos. Son más los sinsabores que las satisfacciones, lamentablemente. Y esto no lo digo yo solamente. O sea, hay especialistas, ahora ha fallecido uno, Jorge Benavides Solís, de España, o sea, nació en Ecuador y vivió en Sevilla 25 años, que decía, por ejemplo, la doctrina, todas las cartas, los documentos internacionales y todo el conocimiento que se va teniendo en cómo abordar el patrimonio está cada día mejor. Sin embargo, la aplicación práctica deja mucho que desear. Bajar a tierra, digamos, esos conceptos, ¿no? Seguro, porque pasa siempre a través de seres humanos que tienen sus características, y bueno, eso pasa en todo el mundo, en particular en Colonia del Sacramento. Y te digo más, el 6 de diciembre del 95 el barrio histórico fue nombrado, o sea, incluido en la lista de Patrimonio Mundial por el criterio 4. El criterio 4 dice ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificación, un conjunto arquitectónico o un paisaje que ilustra una o varias etapas significativas de la historia humana. Y en ese sentido, mi viejo ya se había adelantado muchísimo antes de que estuviera de la Convención del 72, mucho antes de que nombraran a Colonia. Eso, para poder conservar, seguir respetando ese criterio, tiene que venir acompañado de autenticidad, integridad y de una protección legal que garantice que eso se lleve adelante. Sí. Y en eso estamos flojos. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falta? Falta mucho. Falta mucho, cosas que así como... O sea, yo se las he transmitido, Juan, a todas las autoridades de todos los gobiernos nacionales y departamentales. Por lo menos, o sea, yo me dedico a esto desde que me recibí, debutando con mi viejo en el barrio histórico en el 84, pero mucho más desde la falta de él, ¿no? El 2003, claro. que vi que olvidaba muchas cosas que él había dicho. Y bueno. Yo por eso te decía que estabas como un poco obligado porque faltaba la figura del peso de tu viejo, claro, y alguien tenía que seguir eso. Él nunca No por él, sino vos mismo. Sí, yo vi cuando faltaba. Bueno, entonces, yo creo que, por ejemplo, a nivel legal, y en eso estamos de acuerdo con todos, yo creo que nadie está en desacuerdo con, por ejemplo, algo que voy a decir. Nosotros tenemos una ley muy buena de patrimonio a nivel nacional, que es la 14.040, que es del año 1971. Pero 1971, estamos en 2025, esto que decía Jorge Benavides Solís, o lo que, si me acuerdo, voy a citar a Ciro Caraballo Perici, hay que actualizarla. No. Entonces ya en gobiernos anteriores
nacionales se ha propuesto esto y no se ha concretado. Recuerdo, yo tengo un programita de radio, Pensando en el Patrimonio, que lleva casi 6 años, y en ese programa entrevisté, me acuerdo, a Willy Rey, cuando en el periodo pasado, en el periodo de Lacalle Pou como presidente, asume como director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación y a mí me nombra gestor de sitio e integrante del Consejo. Entonces, en aquel momento le pregunté y me dijo, bueno, le pregunté a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es? Y en el corto, tal cosa de la ley, por ejemplo, terminarla. En el mediano, aprobarla y ponerla en vigencia. En el largo plazo había otra cantidad de cosas. No se ha podido aprobar esa ley. ¿Ah? Y bueno, yo ya he tenido entrevistas con Marcel Suárez, el director actual, y todo esto se lo he planteado con una claridad meridiana, con propuestas concretas, y todavía me dijo, bueno, Miguel, mandame un mail con una ayuda a memoria de todo lo que mencionamos en esta charla, y por supuesto se lo mandé. ¿Sentiste buena voluntad? Sabemos que los tiempos a veces, sentí con los cambios de gobierno... Que escuchaba, pero no han puesto en práctica absolutamente nada de lo que yo he planteado. Tampoco cuando yo era gestor de sitio y por eso renuncié. Sí, obviamente han habido muchas idas y vueltas, como decías, en estos 30 años, Consejo Ejecutivo Honorario, muchas veces la falta de, lo hemos hablado en más de una oportunidad, ¿no?, de los parámetros claros en cuanto a las competencias, en cuanto a las potestades, las responsabilidades también, y se ha caído casi en una nebulosa donde es de todos y no es de nadie, y entonces muchas veces falta decir, bueno, lo que decías, el diagnóstico está claro, qué es lo que falta aplicar, en qué se falla, ahora, en quién recae la responsabilidad y cómo se baja a tierra. A ver, dos cositas. El diagnóstico creo que está claro, no sé si lo interpretan porque yo mencioné por el momento principalmente gobiernos nacionales, pero gobierno departamental también he hecho llegar a todos y yo creo que por ahí es que falla más. Para eso lo que se hace, y no solo lo propuse yo, lo propuso William Rey, lo propuso la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación en aquella oportunidad, y ahora ya se lo plantea Marcel Suárez también, está el tema de tener un convenio marco, porque justamente esas potestades que muy bien citas vos, a veces están confusas, entonces haces un convenio marco de cómo trabajar, quién lleva adelante esto, quién tal cosa, es el gobierno nacional, el departamental, y ahí se aclara todo. Bueno, eso no se ha podido aplicar, digamos, para nada. Y en cuanto al diagnóstico, lo que no quiero olvidar, porque esto trascendió, o sea, salió en medios de prensa, en mayo del 2019 vinieron Alfredo Conti y César Moreno, dos especialistas de UNESCO, a hacer un informe sobre el barrio histórico y también sobre el paisaje industrial anglo de Fray Bentos. Ese informe lo entregan en septiembre de 2019. Es muy claro, tal vez un poco liviano, pero muy bien hecho, con mucho criterio, por ahí no muy ambicioso, pero muy bien. Y dan 11 recomendaciones a los dos sitios. A nosotros las recomendaciones que nos entregaron a nosotros las respondimos en ese momento. Yo era en 2020 fui gestor, respondimos junto con Marcelo Díaz y María Julia Burgueño todos los puntos y con un entusiasmo para aplicar, para, digamos, resolver todos y bueno, lo que fueran en el largo plazo, por ejemplo, la inclusión de la bahía y las islas en el sitio, es algo complejo, podía quedar por ahí para un periodo posterior, pero ya iniciarlo en ese. Bueno, nada de eso tampoco se pudo concretar, pero el diagnóstico estaba claro. Nuestro barrio histórico, perdóname, Juan, todavía no ha perdido del todo la autenticidad. Sí, el turismo está afectando de sobremanera. Ahí apuntaba mi siguiente pregunta. Sé que lo recorres constantemente. Cuando empezás a mirar, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más te duele o te inquieta de ver hoy por hoy en el barrio histórico? Siendo cosas puntuales, ¿no? Sí, me duelen muchas cosas. Antes de ayer estuve justamente para mirar un poquito por las dudas, más allá de que lo conozco mucho, el portón de campo, la muralla, el puente, y yo escucho, no solo tengo que verlo, se escucha cuando hay obra clandestina, cuando vos no ves ni un cartel de obra, ves un camioncito estacionado en la puerta y sentís ruidos, y ves que sacan cosas. Loma 12-4. Bueno, y eso pasa prácticamente, no te voy a decir que cada vez que voy, porque a veces voy de noche, digamos, pero realmente eso duele. También duele ver el estado de conservación de muchas edificaciones.
Yo me he cansado, además lo presenté en todo el mundo, en particular en muchísimos sitios de América, el edificio de la ex prefectura. Sí. ¿Cómo se le permite que llegue a ese estado? Me dice, no hay una ley. Sí hay leyes. Sí se puede hacer algo. Se necesita la voluntad política para hacer algo. Claro. El tema de cómo conviven los comercios modernos y las casas modernas con la intervención en el barrio histórico. Sabemos que esto es muy subjetivo y que muchas veces los criterios en qué se autorice y qué no, más allá de lo que decías vos de las reglamentaciones, terminan siendo laxos o flexibles, pero concretamente, ¿cómo ves eso, la incursión de arquitectura moderna en el barrio histórico? La incursión de arquitectura moderna buena en el barrio histórico, o mejor dicho, hoy en día contemporánea, estoy totalmente de acuerdo. Como en cualquier parte del mundo, pues sucede. Totalmente, pero además mi padre fue un adelantado en eso. O sea, la vivienda de Berrino desde 1970 y se adelanta a criterios consensuados en el 2005 en el Memorándum de Viena, con 600 expertos internacionales. La vivienda Hernando Casanelo, bueno, ahora es de Pereira, sobre el río, totalmente contemporánea, 1965. Cierto. La conozco. Entonces, la arquitectura moderna, con buen diseño, y justamente por ese criterio 4 que te cité, si sintetiza un periodo significativo de la historia humana, la historia del día de hoy ya es patrimonio dentro de un rato. ¿tá? Entonces, tenemos que dejar nuestra huella. Tenemos que cuidar lo que hacemos. No tenemos que imitar un tramo, como lamentablemente tenemos una ordenanza muy mala, departamental, así como te digo, una ley muy buena pero vieja, tenemos una ordenanza muy mala departamental, que por ejemplo dice que hay que adaptarse al tramo, tener en cuenta el tramo, por supuesto. El tramo es, por ejemplo, imagínate una cuadra, por ejemplo. Pero si la casa de al lado es de 1960 y no tiene ningún valor, que vas a tomar de la casa de al lado. Claro. Entonces te dice, entonces los paños serán de 2x1, que encima se equivocan en eso, pero no importa. El tema es que no, que ahí tenés, en donde no hay valor, digamos, patrimonial, que los grados son del 0 al 4, por ejemplo, si es un grado 0, un grado 1, podés insertar arquitectura contemporánea y va a ser un muy buen ejemplo. Obviamente, mucho mejor que un falso viejo, digamos. Exactamente. ¿no? Claramente. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo con meter aluminio, con meter un montón de cosas que se ve, ¿no? Yo prefiero meter madera, carpintería, pero los vanos, como sea, de la manera que esté adecuada al edificio existente. Es caso por caso. Sí. ¿Hay alguno que te rompe los ojos, algún edificio que esto no puede estar acá? Me reservo la... Pero hay. Hay. Sí, seguro. Miguel, bueno, el uso y el consumo del patrimonio, ¿no? Porque obviamente sabemos que hay un montón de cosas que no son las ideales, pero que lamentablemente mucha gente dejó de vivir allí y por lo que significa la especulación en cuanto a los valores inmobiliarios, toda una historia que ya la sabemos de hace mucho tiempo. ¿Cómo se hace para, tener un barrio histórico vivo, ¿no? Realmente con sentido de pertenencia, de colonia, de la población, y a la vez convivir con lo que significa esa declaratoria de UNESCO? Bueno, barrio histórico vivo prácticamente es con lo que termino cada conferencia o cada charla. ¿No? Sí. Acá, lo estás insinuando vos, Juan, muy claramente, ha habido un vaciamiento y una gentrificación del sitio y no se llega hoy en día a 100 habitantes. Claro. Entonces, ¿cómo hacer? Yo creo que el comercio tiene que estar, está bien, pero el problema es que tenemos que repoblar hoy en día, no va a ser con los habitantes originales, porque ya la mayoría no está. Obviamente. Una de las formas es, por ejemplo, decir, traer una universidad para el sitio, poner determinadas actividades que hagan que el vecino, que nosotros, que no vivimos dentro del barrio histórico, que vivimos en la ciudad, que vayamos al sitio por otro tema, que no sea para dejarlo vivir solamente unos días o unas horas. Entonces yo creo que se puede armonizar. Para eso hay que lograr políticas nacionales coordinadas con las departamentales para, de alguna manera, motivar a que la gente pueda ir a instalarse. Claro. Hoy una propiedad vale $1 millón. La realidad económica choca, ¿no? Claro. Está claro. Tema tránsito, porque muchas veces se ha hablado del impacto que generan ciertos vehículos, obviamente en los adoquines. ¿Cómo lo ves? Tema peatonalización. Hay cosas que también, reitero, rompen los ojos, ¿no? Pero desde tu visión como especialista. No quiero, por las dudas, por si me lo olvido, al finalizar la charla, quiero decir que yo sigo con esperanzas de que esto algún día se pueda gestionar como corresponde. Si me preguntás concretamente por el tránsito, los vecinos que quedan
y algunos que estaban, siempre me han hecho llegar fotos de cosas que no deberían ocurrir. No corresponden, claro. Un camión enorme por la calle de los Suspiros, un camión enorme con cisterna y remolque cargado por de San Pedro, que después va a pasar por de Solís y por la calle de los Suspiros. Sí. Todo eso no tiene que ocurrir, por ejemplo. Sumale el tránsito vehicular chico y a veces a otros intermedios. Eso tendría que estar regulado. Eso sí debe ser consensuado en un equipo multidisciplinario. O sea, la opinión mía es una. El patrimonio esencialmente es opinable. Pero, por ejemplo, estando yo en el Consejo, fue también uno de los motivos de la gota que desbordó el vaso, llegó de la Dirección de Planeamiento una propuesta, cuando todos estamos convencidos de que hay que controlar el tránsito y evitar que esté circulando constantemente, hay que ver de qué manera, quiénes pueden, en qué condiciones, en qué horarios ingresar al barrio histórico en vehículo. Se planteaba uno de los mejores sectores del barrio histórico, que es la Punta de San Pedro. Sí. Todo eso estacionamiento. Le estamos dando al vehículo, es una invitación explícita al vehículo a ingresar al barrio histórico, a quedarse ahí. Y por lo que está costando estacionar en todo Colonia. Exactamente. Y cuando viene el buquebús y ya ve la punta, ve la península insertándose en el Río de la Plata, lo que va a ver es una cantidad de autos estacionados. Sí. Eso llegó de la Intendencia y no se opusieron contundentemente de parte de la Comisión de Patrimonio. Yo dije, esto yo no lo concibo. Me apoyaron, por supuesto, Alejandra Gavilán y Jorge Asandri, que coincidían en mi informe, digamos. Vos decías, y quizás me adelanto un poco al corolario o al cierre de la charla, de tener el optimismo, la ilusión de cómo se debe tener realmente el barrio histórico, pero medidas concretas, en pasos cortos, ¿qué es lo primero que crees que debe empezar a solucionarse? Sin llegar al ideal. Muchísimas cosas, pero hay una que yo esa sí la vengo reclamando por escrito desde el 2011, la vengo diciendo antes, que es actualizar el inventario de cada uno de los padrones del barrio histórico, los tramos, incluir no solo lo patrimonial, o sea, lo patrimonial vinculado a lo edificado, lo arquitectónico y urbano, sino también lo paisajístico, lo cartográfico, lo iconográfico, lo histórico, lo natural y todo lo inmaterial, en un inventario. Si no se puede terminar en este periodo, perfecto, se dejan layers en este momento, o celdas, si querés, en una base de datos libres, para que eso se pueda seguir trabajando. Mientras tanto, vamos a hacer un inventario para saber en qué estado están los 282 padrones del barrio histórico. Claro. Muchos con obras que se aprobaron y no se deberían haber aprobado, y otras con obra clandestina. Entonces, la realidad seguro que no es la del inventario original, que además los inventarios se actualizan cada 5 o 10 años y no el que tenemos bien hecho es del 88, o sea que estamos mal. No, y aparte lo que decías, ayornar ordenanzas que datan de la década del 70, ¿no? Ordenanzas departamentales, fundamental, e incluso también hay algo que hemos propuesto también con Alejandra y Jorge muchísimas veces, que es el protocolo de tramitación. ¿A qué me refiero con esto? Seguramente vos, que sos periodista, que estás informado de todo, ponerle que tuvieras que hacer una obra o una intervención en el barrio histórico. ¿A dónde voy? ¿A dónde vas? Yo no sé. No sé si voy a arquitectura, no sé si voy a patrimonio de la Intendencia, no sé si voy a Casa Alicia, si voy a Casa Pou o si voy a Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación en Montevideo. De hecho, van a esos 5 destinos distintos, entran expedientes por todos lados. Y se van pasando, Tienen que entrar por una mesa única. Claro. Eso es una cosa a nivel local que se tiene que lograr. Sí, básico del organizativo. Miguel, solayabas el hecho de las islas, de incluir también el patrimonio. Inexorablemente también te agrego el tema del patrimonio subacuático, porque Colonia no es solo las calles, sino también su costa. Contanos un poco cómo lo ves desde allí. Yo en eso coincido con el espíritu. Nuestra colonia está desde su fundación vinculada al río y a las islas. Entonces, hay buena parte de la historia ahí. Claro, exactamente. Entonces yo creo, y no yo, sino gente, bueno, lo han opinado estos mismos especialistas de UNESCO y mucha gente más, que habría que incluirlas dentro del sitio, no solo de la zona de amortiguación. Pero hemos dicho muchos que como si, teóricamente ante UNESCO tenemos 19 hectáreas de zona patrimonial y 57 hectáreas en total con zona de amortiguación, como si en esas 19 hectáreas no nos podemos poner de acuerdo, ¿cómo hacer para incluir, se me ocurre, hidrografía, Ministerio de
defensa, supongo, yo qué sé, la cantidad más Sí. de medio ambiente, al querer incluir las islas y la costa, el río. Entonces, me parece fundamental desde un punto de vista conceptual, incluso la visión patrimonial tiene que ser amplia, Sí. la visión del arquitecto en teoría debe ser amplia, pero ¿cómo hacemos desde el punto de vista práctico? Yo eso no lo sé. Claro. O sea, tiene que haber voluntad política y voluntades muy firmes para poder llevarlo adelante. Sería un ideal. Miguel, la del estribo simplemente por un tema de tiempo, sabemos que esto es un tema que da para mucho, pero estamos acotados. Se vienen los 30 años, amén de lo que sean los festejos y la organización de espectáculos y en fin, que creo que bien vale la pena porque es una fecha muy importante para Colonia. ¿Qué te gustaría que se haga hincapié desde conversatorios, seminarios, por esta cifra tan contundente y por la importancia que ha tenido en estos 30 años para Colonia esta declaratoria? Bien, si bien está, bueno, por un lado está el Día del Patrimonio, el 4 del 5, que también hay que tener en cuenta, y están estos 30 años, que es una cifra un mojón muy importante. Muy importante, estoy de acuerdo. Sigue siendo un honor que Colonia del Sacramento esté incluido. Siempre explico el por qué, porque al turista que llega o al colega que me llega a pedir que le haga un recorrido, que por supuesto todo lo hago honorariamente, porque lo hago por placer. Pero sí, yo creo que, por ejemplo, el conversatorio de mañana tiene que ver concretamente con la muralla, el portón de campo, las bases del puente y eso. Pero también yo creo que hay que atender el aspecto de identidad. Un aspecto de al vaciarse el sitio se está perdiendo y al llenarse de comercios que pueden estar en el barrio histórico o en Nueva York o en Madrid, estamos perdiendo identidad también. Entonces creo que hay que lograr, más allá de lo que tiene que ver con determinadas obras puntuales, lograr sensibilizar en general sobre el porqué de esta designación, ese famoso criterio 4. No te garantiza nada ser patrimonio mundial, al contrario, te arriesga, sí, te exige, pero te exige y te genera más presión inmobiliaria. No obstante, creo que se pueden hacer las cosas bien. Miguel, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos. El arquitecto Miguel Ángel Oriozola charlaba con nosotros. Pausa, ya venimos.